Hola gente, hoy vamos a aprender a disparar un cañón. Bueno, más o menos. Vamos a ver la teoría del tiro oblicuo. Para eso vamos a trabajar con Modelus, el programa que usamos para modelización y simulación de fenómenos físicos. Bueno, el tiro oblicuo básicamente es un tiro en dos dimensiones. Es el movimiento de un proyectil que se desplaza con una velocidad inicial y formando un ángulo determinado con la horizontal y describe una parábola. Para modelizar un tiro oblicuo lo que tenemos que hacer es escribir primero la velocidad con la que se dispara el proyectil y el ángulo que forma con la horizontal. De esa forma, el tiro de ese proyectil va a describir una parábola que está marcada por un desplazamiento con movimiento rectilíneo y uniforme en el eje horizontal y un desplazamiento con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical, en donde la aceleración vertical está dada por la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿cómo hacemos? Al componer estos dos movimientos, el proyectil va a describir la parábola de tiro. En Modelus lo que hice fue escribir las ecuaciones de la siguiente manera. Fíjense, la velocidad inicial v0 la vamos a descomponer en sus componentes x e y. La velocidad inicial en el eje x va a ser igual al módulo de la velocidad inicial, o sea, v0, por el coseno del ángulo que forme el eje x con el vector velocidad. Y la velocidad en el eje y va a ser el mismo módulo de la velocidad inicial v0 por el seno del ángulo. Ahí hicimos las proyecciones en el eje x y en el eje y del vector velocidad inicial, v0. Y luego vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para un movimiento rectilíneo uniforme en el eje x, y ahí va a ser x igual a x0, posición inicial, más velocidad inicial en el eje x, v0x, por tiempo. Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje y, en el eje vertical. Y eso va a ser igual a i0, posición inicial, más velocidad inicial en el eje y por tiempo, más un medio de la aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Esas son las dos ecuaciones que necesitamos para la posición. Luego la velocidad en el eje x va a ser siempre v0x, porque es un movimiento uniforme en ese eje horizontal. Y la velocidad en el eje vertical, vi, va a ser velocidad inicial en y más aceleración de la gravedad por tiempo. Fíjense que escribimos las ecuaciones correspondientes a esos dos movimientos. Están descompuestos, un movimiento en x y un movimiento en y. Con eso, entonces, una vez escritas las ecuaciones, interpretamos el modelo y vamos a ponerle condiciones iniciales. Bueno, los parámetros con los que vamos a trabajar son velocidad inicial, siempre todo en el sistema internacional, expresado en unidades metros sobre segundo para la velocidad y metros para las posiciones. La aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que la aceleración de la gravedad g la escribí como menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí entonces, una vez que tenemos el modelo realizado, lo que tenemos que hacer es incorporar una ventana de gráfico para graficar, y ahí, por ejemplo, podemos graficar la posición en y versus la posición x. Esta va a ser la ecuación de la trayectoria. Y luego la ventana de animación, en donde en la ventana de animación lo que está incluido es un vector velocidad, el vector velocidad, donde ponemos la componente x como vx y la componente y como vi, y luego
el cuerpo, el proyectil propiamente dicho, que es una partícula, que la pusimos de color azul, y que simplemente se mueve de la siguiente forma: en el eje horizontal según X, en el eje vertical según Y. Fíjense que con esto ya tenemos hecho el modelo y ya incorporamos la ventana de animación. Bueno, en la ventana de animación lo que le puse es que haga un tracking para ir viendo la trayectoria que va describiendo el proyectil en función del tiempo. Bueno, de esta forma ya tenemos el modelo armado. Ahora, por ejemplo, con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y un ángulo de 60 grados, fíjense, en las opciones el ángulo se puede elegir en grados o en radianes. Acá elegí el grado en grados. El tiempo que vaya evolucionando de a una décima de segundo, 0,1 segundo, y puse los límites de tiempo entre 0 y 10 segundos. Bueno, ahora ya podemos disparar el proyectil. Vemos en la ventana de animación cómo se va moviendo el proyectil y en la ventana de gráfico la trayectoria también que describe el proyectil. Lo mismo que vemos en la ventana de animación. Ahora podemos empezar a jugar con esto y ver distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos un ángulo de 0 grados? Bueno, en ese caso, como vemos acá en la ventana de animación, la velocidad va a ser completamente horizontal y vamos a tener lo que sería un disparo de un tiro horizontal. Ahí se va de pantalla, sigue cayendo. En la ventana del gráfico podemos ver la trayectoria que describe el proyectil. Veamos ahora otro escenario. Disparamos el proyectil hacia arriba con 90 grados de ángulo con respecto a la horizontal. Veamos qué pasa. Esto es un tiro vertical. Fíjense. Ahí describimos un tiro vertical. Para lograr el alcance máximo, con esa misma velocidad, sabemos que el ángulo para alcance máximo es de 45 grados. Bueno, vamos a dispararlo con un ángulo de 45 grados y vamos a ver hasta dónde llega ese proyectil. Aquí vemos que aproximadamente son 258 metros, 260 metros parece, el punto en donde cortó al eje X, es decir, donde llegó al suelo. Podemos establecer otro caso, agregar un caso, por ejemplo, para comparar. Y en este caso podemos poner, ahora qué pasa si disparamos con 60 grados como lo teníamos antes. Y ahí elegimos después cuál es el caso que queremos ver en la ventana de animación. En tanto que en el gráfico podemos ver los dos simultáneamente. Ahí entonces vemos que la curva, la trayectoria que describe cuando disparamos con un ángulo de 45 grados tiene alcance máximo. En la animación podemos elegir cualquiera de los dos casos y tenemos entonces también la animación para esos movimientos.
Bueno, por supuesto pueden seguir jugando, cambiando la velocidad inicial, cambiando el ángulo de disparo y van a obtener distintos resultados con distintos escenarios posibles. Esta es la ventaja que nos da hacer el programa en un simulador, modelizar primero el comportamiento del tiro oblicuo y luego realizar simulaciones, porque es muy fácil ver el comportamiento y cómo se desarrolla el disparo con distintas velocidades iniciales y ángulos de disparo. Incluso pueden cambiar la aceleración de la gravedad y ver qué pasa si estuvieran en la Luna, con una aceleración de la gravedad mucho menor, o en un planeta más masivo que la Tierra, con mayor aceleración gravitatoria, y ver qué ocurre con los disparos del proyectil en esas condiciones. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima.